Cordial saludo, apreciados compañeros y tutor. Mi nombre es Alejandra Peña. El día de hoy voy a dar la presentación sobre el diseño de investigación cuantitativa. Bueno, como introducción les puedo decir que los diseños de investigación cuantitativa son una herramienta muy valiosa y ampliamente utilizada en la comunidad científica. Estas ofrecen resultados precisos y confiables y permiten el avance de conocimiento de diferentes disciplinas. Sin embargo, estas se pueden complementar con otros enfoques como son los diseños cualitativos para obtener comprensión más completa sobre los fenómenos estudiados. Dentro de este tipo de investigación tenemos la investigación exploratoria. El propósito de la investigación exploratoria es adentrarse en temas conocidos, nuevos o poco estudiados para generar comprensión y familiaridad con el fenómeno en estudio. Busca identificar preguntas de investigación precisas y establecer bases sólidas a futuras investigaciones. Los aspectos metodológicos son muestreo no probabilístico, como la selección de participantes que aporten información relevante sin buscar representabilidad. Flexibilidad, adaptación de la investigación a medida que se descubren nuevos aspectos del tema. Análisis cuantitativo, que es la comprensión de significados y contextos emergentes más que una búsqueda de relaciones estadísticas. En la investigación exploratoria, el proceso como tal es la identificación del tema o problema, la revisión de literatura, la definición de objetivos, los diseños de la investigación, la recopilación de los datos, el análisis de datos, la interpretación de resultados y la generación de hipótesis a preguntas de investigación. Entre los diseños asociados tenemos estudios de casos, encuestas exploratorias, entrevistas de profundidad y grupos focales. Ejemplos de este tipo de investigación exploratoria está, por ejemplo, el estudio explorativo sobre el uso de redes sociales por adultos mayores y su impacto en el bienestar emocional. Investigación sobre la percepción del clima laboral y su influencia en la satisfacción de los empleados de una empresa. El estudio exploratorio sobre las actitudes de los jóvenes hacia la inteligencia artificial y su disposición a adoptar nuevas metodologías. Y el análisis exploratorio de la necesidad de atención médica en una comunidad rural con acceso limitado a servicios de salud. Siguiendo con el tema, hablamos de la investigación descriptiva. Bueno, entonces el propósito de esta investigación descriptiva es comprender y describir fenómenos y eventos sin manipular variables, explorar relaciones entre las variables y generar hipótesis para investigaciones futuras. Los procesos de la investigación descriptiva son varios, son identificar el tema, formular las preguntas, definir las variables, seleccionar la muestra representativa, recopilar los datos, realizar el análisis e interpretación de esos datos y la presentación de resultados. Entre los diseños asociados podemos hablar de encuestas, estudios de caso, observación no participante, estudios transversales o estudios longitudinales. Entre los aspectos metodológicos podemos hablar de muestreos, instrumentalización de recolección de datos, análisis estadístico, análisis cualitativo y consideraciones éticas. Ejemplos de estos estudios: en la salud podemos tener uno que es el propósito de describir los hábitos alimenticios en una comunidad específica, cómo es el proceso realizando encuestas de análisis estadístico de los datos. El diseño sería un estudio transversal con una muestra aleatoria de la población y la metodología es el uso de cuestionarios validados sobre hábitos alimenticios. Otro ejemplo es en la educación. El propósito sería describir el rendimiento académico en matemáticas de estudiantes de una escuela. El proceso: recopilación de datos a través de registros académicos y cuestionarios.
Diseño, estudio de casos en una escuela específica. Y metodología, análisis cualitativo de entrevistas con profesores y estudiantes. Tenemos el otro caso, que es la investigación en el comportamiento del consumidor. En esta podemos tener como propósito describir las preferencias de compra de los productos electrónicos en jóvenes adultos. El proceso sería la realización de encuestas en tiendas en línea. El diseño sería estudio longitudinal con seguimiento a lo largo del año. Y la metodología, el análisis estadístico para identificar tendencias de compra. Hablamos ahora entonces de la investigación correlativa. El propósito de esta investigación es comprender la relación entre dos o más variables, identificar patrones o tendencias en datos cualitativos que no buscan establecer casualidad, sino relaciones estadísticas. Entonces, en el proceso de investigación sería la identificación de variables, la recolección de datos, el análisis de datos y la interpretación de resultados. Entre los diseños asociados tenemos estudio transversal, estudio longitudinal, estudio experimental y estudio de encuestas. Entre los aspectos metodológicos tenemos el muestreo, el control de variables y las limitaciones. Ejemplos que podemos hacer de la investigación correlacional es la investigación sobre el consumo de café y el rendimiento. Entonces, podríamos decir que el propósito es determinar si existe una relación entre la cantidad de café consumido y el rendimiento en pruebas de memoria y concentración. Proceso se recolecta datos sobre el consumo diario de café y los resultados de pruebas cognitivas en una muestra de estudiantes. El diseño, un estudio transversal de encuestas. Aspectos metodológicos, muestreo aleatorio y control de variables como cantidad de sueño y estrés. Otro ejemplo sería la investigación correlativa sobre el tiempo de estudio y las calificaciones académicas. El propósito, analizar si hay una correlación entre el tiempo dedicado al estudio y el rendimiento académico de los estudiantes. Procesos, se recopilan datos sobre el tiempo promedio de estudio semanal, las calificaciones finales de los estudiantes en un periodo académico. El diseño, un estudio longitudinal con encuesta, y los aspectos metodológicos, un muestreo estratificado y control de variables para la asistencia a clases y la motivación. Pasamos entonces ahora a la investigación explicativa. En la investigación explicativa, esta tiene como objetivo comprender las relaciones de causa y efecto entre variables, buscando explicar por qué suceden ciertos eventos o fenómenos. El proceso de investigación explicativa podemos decir que tiene una identificación de problemas, una revisión de literatura, un diseño de estudios, una recopilación de datos, un análisis de datos, una interpretación de resultados, conclusiones y recomendaciones. Los diseños asociados serían experimentos controlados, estudio de casos y estudio de cohortes. Los aspectos metodológicos son las variables, la muestra, los instrumentos de medición y los análisis estadísticos. Y algunos ejemplos serían investigar si el consumo de cafeína afecta el rendimiento cognitivo en estudiantes universitarios. El diseño asociado sería un experimento controlado y el método, se seleccionan dos grupos de estudiantes, uno que consume café, el otro que no, y luego se administra una prueba cognitiva estandarizada. Otro ejemplo sería explorar la relación entre el nivel socioeconómico y la salud mental de las personas mayores. El diseño social sería un estudio de cohortes. Método, se sigue una muestra de personas mayores de diferentes niveles socioeconómicos a lo largo de varios años, evaluando la salud mental periódicamente. Otro ejemplo sería explicar por qué ciertos empleados tienen mayor satisfacción laboral que otros en una empresa. El diseño asociado sería estudios de caso. El método, se realiza un estudio detallado de diferentes departamentos en la empresa, entrevistando a empleados y analizando los factores que influyen en su satisfacción laboral. Ahora hablamos de la investigación proyectiva. Entre ella, el propósito
es explorar el comportamiento, los pensamientos y las emociones de las personas a través de la proyección de su subconsciente en situaciones o estímulos antiguos. En los procesos de investigación de este método encontramos diseño de estímulos, recopilación de datos, análisis de respuesta, interpretación y conclusiones. Los diseños asociados podrían ser el test de apercepción temática, el Rorschach y los dibujos proyectivos. Los aspectos metodológicos son la selección de estímulos, interpretación cualitativa y participantes. Algunos ejemplos podrían ser explorar los medios y deseos inconscientes de los adolescentes en relación con su futuro profesional. El diseño asociado es el test de apercepción temática. El método se presenta a los adolescentes una serie de imágenes ambiguas relacionadas con la vida laboral y se les pide que cuenten una historia sobre cada imagen. Otro ejemplo es comprender los sentimientos y emociones reprimidas relacionadas con la maternidad en mujeres fértiles. El diseño de dibujos proyectivos. El método se pide a las mujeres que dibujen una situación en la que encuentren con un bebé y una escena de maternidad, solicitando que describan ese dibujo. Otro método sería analizar los aspectos de personalidad y conflictos emocionales en pacientes con trastornos de ansiedad. Diseño asociado Rorschach. El método se presenta al paciente una serie de manchas de tinta y se les pide que describan qué ven en cada una de ellas. Bueno, llegamos a las conclusiones. Entonces, en la precisión de medición podemos decir que los diseños de investigación cuantitativa permiten esa medición precisa y objetiva de las variables, lo que brinda resultados confiables, replicables, que son fundamentales en la construcción de una base sólida de conocimiento científico. En la generalización de resultados, podemos decir que gracias al uso de esas muestras representativas y técnicas estadísticas adecuadas, los estudios cuantitativos pueden generalizar los resultados a poblaciones más amplias. Esta capacidad de exploración es esencial para tomar diferentes decisiones informadas en diversos ámbitos. Podemos hablar del establecimiento de relación causa y efecto. Los diseños experimentales cualitativos permiten establecer relaciones causa y efecto entre variables mediante la manipulación controlada de factores. Esto proporciona una comprensión más profunda de cómo ciertos cambios influyen en los resultados. En la objetividad y neutralidad, podemos decir que las investigaciones cuantitativas siguen un enfoque objetivo y neutral al recopilar y analizar datos. Eso minimiza la influencia de los sesgos personales y aumenta la confiabilidad de esos resultados. La eficiencia y rapidez en los diseños cuantitativos son relativamente eficientes y permiten recopilar datos de manera rápida y sistemática. Esto es especialmente útil cuando se requieren tomar decisiones basadas en datos en plazos justos. Las limitaciones en comprensión de contextos complejos indica que a pesar de las ventajas, la investigación cuantitativa tiene ciertas limitaciones para capturar matices y contextos complejos. No siempre se permite explorar a fondo esas razones detrás de los resultados, por lo que se puede complementar con algunos métodos cualitativos en determinados casos. Y la importancia del diseño de una muestra es crucial para obtener resultados y representaciones significativas. Seleccionando una muestra adecuada, los resultados pueden generalizarse y perder validez externa. No siendo más, agradezco la atención. Muchas gracias.